Okay, just as we wait for more people to join, I did put in a question at the beginning. If you guys can use the chat to answer the question, it's with the new year. If you have something you would like to aim to do more of this year, maybe you could put that in the chat. Mientras esperamos a que entre más gente, puse una pregunta aquí para empezar la charla. ¿Qué te propones de hacer más este año? Ya que es un nuevo año y tal vez tengan metas. Aquí puse una foto. Yo quiero tratar de tomar momentos más en el presente este año. So I put a picture up here. I just want to this year take more moments to enjoy the present. So I have a little guy meditating on a cliff. Maria, more self-care. It's a good one. And Wendy, hike and enjoy the outdoors. That's great. You did that this weekend. Elvira dice más saludable. Sí, ¿verdad? So for this meeting, we tried to remind everybody through the various methods. But if you think there's another way that maybe we could remind more of the parents to get more attendance at these meetings, let us know. Tratamos de mandar recordatorios por varios lugares para esta junta, pero si tienen ideas de cómo comunicarnos mejor, avísenos. I think there's one more. Sonia says to sleep. That's a good one. Okay, hay que empezar. Aquí tengo la agenda para esta junta de enero. Vamos a llamar al orden. También tenemos para aprobar las actas de la reunión que tuvimos en septiembre. Presentar unos nuevos miembros del FSO y acordarles de los puestos vacantes, informes de personal, de tesorero y de los comités. Hoy no pudo venir nuestra tesorera. Ella también es una maestra de primer grado, la maestra Hartman Green. Entonces, pues, sí se pone muy ocupada. Entonces, no va a poder venir, pero sí puse unas notas. Y al fin vamos a cerrar con el voluntario del mes y el calendario. So the agenda items for today is to call to order. We're going to approve the September minutes. That's from our last FSO general meeting. Introduce some new members of FSO and remind everybody of what the open positions are. We also have some reports, a teacher staff report, the treasurer report, and committee reports. For the treasurer, our treasurer is also a teacher. She is a teacher for first grade at OCEAA, Ms. Hartman Green. So she will not be able to attend this meeting, but I did put some notes to give everybody an update. And then we're going to end it with the volunteer of the month and the calendar. So we'll go ahead and call the meeting to order at 4:08. Para recordarles a todos cómo se propone la moción para votar en
las actas de la reunión de septiembre. Aquí puse unas notas. I put some notes here to remind everybody about how to make the motion to approve the minutes for September. And since this is a virtual meeting, I think maybe after the motion is made, if you could use the chat to make your vote. So it would be, you can use aye or nay, or you could just say yes or no to approve the minutes. And then after the meeting, we can tally up the votes to make sure that the motion was passed. Porque la junta es una junta virtual, vamos a usar la charla para poner nuestro voto para aprobar la acta de la reunión de septiembre. Y pueden, si están de acuerdo de aprobar la acta de la reunión de septiembre, pueden poner sí, y si no, pues ponen no, ¿verdad? Y después podemos revisar la charla y ver si se aprueba la moción. So at this time, if anybody would like to make the motion. I have the meeting minutes here. So we can make the motion, and then the approved minutes will be uploaded to the OCEAA website for everybody to review. Or, yeah. Oh, Sonia says that she motions. So Sonia motions to approve the minutes from our September meeting. And does anybody second? Wendy seconds. Great. So at this time, if you would like to vote to approve the minutes for September, please enter your vote into the chat and we'll review it. Entonces la moción es para aprobar la acta de la reunión de septiembre de FSO. Y si pueden poner su voto en la charla, sí o no, nomás para decir si aprueban a la acta de la reunión de septiembre. Y después, ya que se aprueba, la subimos al sitio de internet para que todas la puedan revisar. It's just standard procedure for FSO. Okay, so ahora vamos a presentar la nueva madre de segundo grado. Este puesto estaba vacante y la madre Yasmina Alonso va a ser la nueva madre del segundo grado. This is our new second grade room parent. The position was previously vacant, so she has stepped up to join FSO as the second grade room parent. I just wanted to put the picture because I thought it'd be nice for people to put a face to the name. She has not received the emails yet, but once she does, she'll probably reach out to all the second grade parents and introduce herself. Quería poner la foto para que puedan tener una cara al nombre de la comunicación que va a estar mandando para los padres de segundo grado. Todavía no tiene todos los emails, pero cuando los tenga, seguramente se va a presentar. Y aquí tenemos los puestos vacantes para FSO. Si están interesados en voluntar su tiempo, tenemos la coordinadora de apreciación al personal, también un traductor, hacer el mercadeo de FSO, o hacer un coordinador de las noches de restaurante o cualquier
tenemos el puesto de recaudación de fondos, el coordinador de recaudación de fondos está vacante también. Y el padre de salón de séptimo grado todavía está vacante. So these are the open positions currently. We need a staff appreciation coordinator, a translator, a marketing coordinator to help us market FSO to the parents, a restaurant night coordinator, but I was just mentioning that of the fundraising chair, the fundraising coordinator is actually vacant. So it would be for any fundraiser that anybody would like to plan. And the 7th grade room parent is also vacant. So if you're interested, you can email us at fso@ocea.org or let us know in the chat and I can put your contact information and we can reach out to you. Si están interesados, pueden mandarle un email a FSO, a OCEAA.org o pueden poner su información en la charla y después les podemos mandar más información para cualquier puesto que está aquí. Oh, this was empty. Las notas de tesorero ahorita van a seguir. The treasury report is going to be coming up. So moving on, I did want to put the room parent information and contact and their emails because perhaps you haven't received an email from your room parent. You could use this as information to reach out to them, or maybe you're not on their email list, but except for 2nd grade, I think everybody else should have received at least an introduction email or an original email, kind of letting everybody know what FSO has been up to. If you haven't, feel free to reach out to their email directly or reach out to FSO to make sure that everybody's communicating. Aquí quería poner la información de los padres de salón. Casi todos, bueno, menos el 2º grado, que es nueva, han podido agarrar los emails de los padres y mandar un mensaje para presentarse a los padres. Si no han recibido uno, aquí está su email, que pueden mandarle un mensaje directamente o pueden mandarme un mensaje al FSO. Y también tienen como unas ideas de cómo juntar a las familias de su grado. Les pueden mandarles a los padres, que aquí tienen una idea que nos dio un maestro de haciendo como, ¿cómo se dice? Un evento donde se juntan las familias como en un parque. Obviamente ahorita las cosas están diferentes y tal vez no sería buena idea o tendría que ser más distantes, pero siempre están buscando para diferentes ideas de poder unir los grados, porque cuando las familias están unidas también les ayuda a los hijos, ¿verdad? A los estudiantes. So we're always looking for some ideas of how to unite the families for the grades. Here is a tip that was provided by one of the teachers about having a family picnic at the beginning of the year to help unite the families. And so if anybody has any ideas or tips, feel free to reach out to your room parent or the FSO in general, because united families will also benefit the students, right? So I see we have some stuff in the... Oh, sí, Claudia. También Ricardo está ahí para 4º grado.
Yo lo reviso. Aquí puse una información que tenemos hasta ahorita. Bueno, no hemos agarrado un reporte para los fondos desde, quiero decir, la última junta. Entonces, la información sí está un poco atrasado, pero traté de poner lo que, hasta lo que tenemos, ¿verdad? Hasta la fecha. Am, Esos son los eventos que hemos tenido este año y tenemos lo que estaba en el propuesto y lo que agarramos de real. Entonces, como pueden ver, el catálogo de otoño lo pudimos agarrar lo que pusimos, pero el festival de otoño sí hicimos más, también con las playeras nos fue muy bien. Um, en este último noche de restaurante que fue en el Loaded Café, juntamos $190. Es lo que nos están dando como por ahorita. Todavía no hemos recibido el cheque, pero eso es lo que estamos pensando, lo que agarramos. Y pusimos un propuesto de $500. Era lo que pensamos que íbamos a agarrar. Entonces los eventos no están saliendo tan bien como esperábamos y estamos tratando de pues estar más creativos, ¿verdad? En los diferentes eventos que planeamos porque um, con la pandemia unos de estos eventos pues no se van a poder hacer como juntarnos en persona. Eso es muy difícil ahorita y no es recomendable. Y queremos tratar de también ayudar a restaurantes locales, pero a veces no nos dan tanto de que unos restaurantes, creo que del año pasado hicimos como algo como Shakey's Night, pero estamos tratando de ayudar más a restaurantes locales. Entonces, siempre estamos tratando de buscar nuevas ideas, pensar más creativamente y pues también nos falta voluntarios, ¿verdad? Para que puedan planear estos eventos. Entonces, como siempre, si alguien tiene ideas o quiere planear un evento para ayudar a FSO, nomás nos mandan un email o pongan su información en el chat. So for fundraising, I summarized kind of the events that we've had so far and what we know of. So the information is a little dated because we weren't able to get our treasurer report updated, but I tried to put as much as I could from the information that I've been receiving. So you'll see for the fall catalog, we did fall short of our budget, but we did much better than expected. Well, somewhat better than expected on the fall festival, which is great. And we also did great on our t-shirt sales. The restaurant night at Loaded Cafe back in December, we're estimating about $190 in profit for that. And we were expecting 500. So that one's a lot less than what we expected. And then I was just saying that, you know, with the current pandemic, we're having to be a little more creative with our fundraisers, and it's also difficult to get as many volunteers for some of these things as well. So we're always looking for new ideas, ways to get a little more creative, and also with the restaurant nights, right? We're trying to support more local restaurants. Where I think last year we did a Shakey's night, and it was more successful, but it was also I think we were trying to go more local because of wanting to support like the smaller restaurants.
that are being affected right now. So some of these fundraisers, like the Loteria night or family night, which are supposed to be in person, are going to be hard, if not impossible, to do now with the pandemic. So we are asking for some creative fundraising ideas if anybody has some, and then also volunteers to plan it. So wanted to put that note. And if you have any ideas or would like to help plan an event, you can email FSO@OCEAA.org, or you can put your information in the chat for this upcoming year. I have some notes. Let me make sure it's the question. Oh, Sonia was talking about the picnic. Oh, rifa, sí, una rifa sería una buena idea. La mamá de Eric is asking about doing a raffle. Nada más acuérdense que no se puede decir rifa, se le llama oportunidad de ganar. Esas las hacíamos años atrás. Ok, gracias, Claudia. Entonces, voy a ir para ti para preguntas de eso, para ver cómo se haría. Sí, porque se tendría que hacer virtualmente, pero sí se puede hacer. I was just thinking it would have to be like a virtual type of raffle. Yeah. And I was going to say, and then I think there was also some questions on what the FSO is spending their money on. And so I would have liked to have an updated treasury report for that, but I did want to just make a comment that the FSO did help pay for part of the Hamilton tickets for I believe it was 7th, 8th, and some 6th graders as well got to go. So FSO was able to provide some funding for that. We also helped pay for the new Parent Square communication that OCEAA has been doing. I think it's coming out as a slow rollout, but it's supposed to be a great advancement and hopefully reaching out more parents. Otra pregunta que he tenido es de que los padres pues quieren saber dónde está yendo todo el dinero que está ganando FSO. Y quería, aunque no tenemos el reporte del tesorero, sí quería dar unos comentarios que en el evento que pasó en diciembre de Hamilton, donde los estudiantes de 7º y 8º y unos estudiantes del 6º grado pudieron ir a ver ese show en Los Ángeles. Fue algo que FSO pudo ayudar. No tengo el número, pero espero para la próxima junta, ¿verdad? Y también para el nuevo, hay una nueva aplicación que está usando la escuela que se llama Parent Square. Y Sonia también lo puso en la charla, que debe estar mejor y debe ayudar a los padres con la comunicación de la escuela. Si todavía no ha agarrado el app en su teléfono, la escuela está tratando de agarrar que todos los padres agarren este nuevo app que va a estar mejor para la comunicación. Pero sí, ahí veremos. Y dependiendo en cómo sale todo, tal vez nuestros hijos pueden ir en más salir para más eventos que se pagan con FSO también.
Ok. Y el voluntario del mes. Am, este es Ricardo Vázquez. No sé si pudo venir. Ricardo, ¿estás aquí? No lo veo. Am, No pero está. no está. Am, No. pero creo que casi todos lo conocen, ¿verdad? Ricardo ha sido un parte de FSO ya por unos 6 años y casi siempre anda subiendo su mano para voluntar y ayudar a los varios puestos y siempre anda en los comités y nos ayudó con el Festival de Otoño y en noviembre y diciembre también am, ah, agarró él empezó a la planificación de el altar para el Día de los Muertos. Ayudó bastante con eso. Y también en diciembre, para los padres que pudieron ir a la escuela para ver nuestro árbol y ¿cómo se dice en español? El menorah, que es am, Para Hanukkah. para Puso el Hanukkah. árbol de y para Hanukkah también. Sí, él hizo eso y también ayudó a agarrar gente para que puedan decorar am, pon- para traer más alegría, ¿verdad? A la escuela. Y pues siempre anda tratando de encontrar más maneras de ayudar. Y no más, FSO quiere tomar este tiempo para enseñar nuestra agradecimiento a, a- a los padres que están poniendo este tiempo y Ricardo hizo mucho para nosotros estos últimos 2 meses. Am, También agarra una tarjeta de Starbucks para enseñar nuestro agradecimiento. So for it would be for November and December, because December was kind of a half month. Our volunteer of the month is Ricardo Vasquez. And so I'm sure a lot of you guys probably know him. He has been a part of FSO now for 6 years. And he's kind of like a super volunteer. He likes to always, raise his hand and help on the different committees and help with, all the various events. He was a great help for our fall festival. And then in November and December, he took the initiative to help out with the altar, the Dia de los Muertos altar that we had. He was a great help with that. And he also, in December, for those of you who were able to see the beautiful tree in the main building and the menorah, he was responsible for that as well. So he built the menorah, and then he helped by soliciting parents to come and help put up the beautiful tree. So he wanted to bring some beauty to our school, and we just wanted to take this time to show our appreciation. He'll also be getting a Starbucks gift card for for his help. Um, he's also our ELAC president. So for those who don't know, it's I don't know what it stands for, but it's like the English Learners Committee, and he's a president over that. So he's a great help to our school. También se me olvidó decir que es el presidente de ILAC. Entonces, hace mucho para nuestra escuela. I see something in the chat. Oh, okay. Just saying it. I'm sorry, Sakina said she was stepping away. I totally forgot to hand it over to her for any report. But I think, you know what? Because I skipped that page. I did have a teacher report page.
Let me go back to that. Yeah. Sorry, Sakina. Don't know if she's gonna Oh, come. it's okay. I had to jump off for a second, so I'm back Oh, now. okay. Okay, this is the page that should have stopped for you. Okay, no problem. Hi everyone. Happy New Year. So I want to go over a couple of things. Yoli has already mentioned a lot of what I want to share. One, extending such a huge thank you for helping our students get to Hamilton. It was an incredible experience. So many of the students felt proud to be there. A lot of them have never even been to Los Angeles, so it was a big deal for them to see the Walk of Fame. You know, they walked in and they said, wow, rich people belong here. And I said, no, we are here. So just having oh, you have to translate, huh? Yes, let me try. Okay, sorry. Like, I'm gonna look if any better translators are on here. Okay, I'll try. Primeramente quería dar las gracias para la ayuda que FSO hizo para ayudar a los estudiantes a ir a ver a Hamilton, que fue una experiencia increíble. Muchos de los estudiantes fue su primera vez haciendo algo así y su primera vez hasta ir a Los Ángeles. Y que cuando estaban allí y mirando todo, mirando como el camino de las estrellas, que estaban diciendo, wow, mira, aquí es donde vienen todos los ricos, pero la maestra está diciendo que les estaba asegurando que, no, mira, esto es para nosotros podemos llegar para acá. Okay. So we do have some follow-up activities with speaking to cast members from the show once they come back from their break because of COVID, they've stopped. Que la maestra habló con unos de los actores del show de Hamilton y que van a tratar de planear unos eventos con ellos para que los niños los puedan conocer, pero que ahorita pues todos se cerró otra vez por la pandemia. Awesome. In addition to that, our music teacher, Gabby, has returned. So we're pretty excited about having full-time music teacher back on board. Y que en buenas noticias, nuestra maestra de música ha regresado, maestra Gaby, y que estamos muy felices de tener a una maestra que sería full time, como segura que se va a quedar. While she was out, we had the Arts and Learning Organization facilitate the percussion residency where the students learn how to play drums. Oh, que mientras estaba afuera, llegaron, sorry, what was that? The Arts and Learning. Arts and Learning, aprendizaje de arte, vinieron a enseñar a los estudiantes de los tambores. So next time, so there was a presentation of that virtual one, but next time we want to try to have a better way to stream the audio because I think some parents weren't able to hear. So we'll work on that for future virtual performances. Esta vez pudieron tener mandar el evento para que lo puedan ver virtualmente, pero que habían unos problemas con el audio. Entonces, para la próxima vez van a tratar de asegurarse que se conecta mejor. Coming up in the next few months is in 8th grade
experience, which is going to be a campus tour at UCI, and UCI is covering all of the expenses for that. Que ahorita tienen un evento que viene para los estudiantes de 8º grado, donde van a poder ir a la Universidad de Irvine? Universidad de California de Irvine, y que la universidad está pagando todos los gastos. Entonces, los estudiantes van a poder ir y ver la escuela. And we also have some exciting performers from the Segerstrom coming for Black History Month next month. Que también van a tener unos artistas de Segerstrom. Is that like a Segerstrom Center for the Arts? It's a big like theater and the arts program. o es un teatro de arte? Unas artistas van a venir para el mes de la historia de los afroamericanos en febrero. And that is all for me. I'm open to questions if you have any. Que si alguien tiene preguntas. Those sound really exciting. Thanks, Akina. Thank you so much. También aquí puse unos eventos que vienen. Mañana va a ser la junta de la mesa directiva de OCEAA. También tenemos una charla de café el 18 del mes. Y creo que la última cosa que tengo ahí abajo es algo viejo. Sí, no tenemos día de fotografías. Eso se tuvo que quitar. I did put some events here. The board meeting tomorrow for the board of directors. Sorry, this is the board of directors meeting is tomorrow. Also, we do have a coffee chat coming up on the 18th of this month. And this is old, I was just saying. And I did put the information about Ritmos del Mundo being postponed. So Zakine, I don't know if you have an update on that, but I think the notes said postponed to the spring. Yes, we don't have a date set yet. I'm apprehensive about setting a date until things just look more, secure concerning COVID, because I don't want to set a date and have to change it again. So it is in the spring. I'm thinking sometime around April, but I'm gonna wait a little while as long as I can before solidifying it. Yeah, I agree. Estaba diciendo para Ritmos del Mundo que ahorita pues es difícil poner una fecha, que prefiere esperar hasta que ya se calme la situación con la pandemia antes de asegurar una fecha, pero que sí están tratando de hacer para durante la primavera, entonces sería tal vez abril, pero todavía no tenemos fecha. And it seems like I missed another slide. So I think Maria's back on. She is our coordinator for membership. Hello. Hi. Hi. Buenas tardes todos. Good afternoon. So the plan is for February to have a membership contest. The last time we really had a membership drive, if you will, was during registration, where we ended up registering about 63% of the families in OCEAA. However, we definitely are always trying to aim at 100%.
not only to get membership, but to try and create awareness of FSO, as well as more active participation, right, for all the events that we're having, so that we can be successful, which in turn helps the kids at the end of the day at our schools. I'll translate. Vamos a tener un concurso de membresía en febrero, muy similar como se hizo el año pasado. En sí, la última vez que hicimos un evento, más bien para agarrar membresía, fue durante registración, que fue durante julio, donde agarramos 63% de las familias en OCEAA. Como siempre, la meta es el 100%, no tan solo para recibir los dólares de membresía, sino para poder educar a las familias sobre FSO, lo que hacemos, para tener más voluntarios y para tener los eventos que sean muy bien, porque al final ayudan a los niños y a la escuela. So I am open to ideas as far as we don't currently have someone in marketing to kind of really help promote FSO and to highlight the things that we do. I know that Yoli, you did a great job as far as highlighting like the events that we did and what the money is used for. I always welcome ideas as far as what information is it that we need to communicate out there to create awareness for FSO. Yo soy muy abierta sobre ideas en cómo comunicar lo que es FSO. Yo opino de que Yoli hizo un buen trabajo hoy en enseñar los eventos que hemos tenido, los fondos que se recaudó y en cosas que hemos usado los fondos, ¿no? Porque pienso que muchos padres no saben lo que es FSO y qué hacemos o qué se hace con el dinero, cómo se ayuda a la comunidad de OCEAA. So if anybody wanted to share any now, you could let us know or put it in the chat as well, because we definitely want to be more transparent on who we are as FSO and how we help the school. Si alguien quiere tomar este momento para si tiene preguntas sobre FSO o si tiene unas ideas de cómo podemos comunicarnos mejor con los padres, nos puede decir ahorita o poner en el chat si quieren. Y creo que ya vino nuestro voluntario del mes. Hola, buenas tardes a todas. Pues gracias por el detalle, gracias por ponerme ahí de voluntario del mes. Yo creo que pues somos todos los que hacemos posible lo poco que podemos, que algunos quisiéramos hacer más, pero pues a veces las circunstancias de la pandemia y el tiempo de todos a veces no podemos, pero les agradezco por poner mi imagen ahí, pero creo que en mi imagen vamos reflejados todos los de FSO. Thank you, everybody. Good afternoon. Hi, Wendy. Hi, everybody. So I just want to say thank you for put my my photo in in this like a volunteer of the month. But behind me, I think is all the team, right? We can do this together. All the events are so much fun, and I think everybody is a piece of is a important piece in this team. So thank you, and I hope all you guys are very well, healthy, and I hope to have more events, and I hope to see you soon. Thank you. Creo que eso fue todo. Ahora sí tenemos como unos 12 minutos para preguntas o comentarios, ya que tenemos
todos aquí. We do have about 10 to 12 more minutes for questions or comments, if anybody has any for FSO. Can I ask maybe for people to share how they found out about this meeting? I think that would help us in surveying what are the best communications. I said it, so, Soy solo sir. yo o todos están medios apagados, like, I don't know, están muy serias. Están muy, todo Pues está hay bien. muchos que tienen el video. No, lo voy a traducir. Quería saber si si me pueden decir cómo aprendieron de esta junta, porque estamos tratando de usar todas las diferentes maneras de comunicarnos por email, por el boletín, en Instagram, de Facebook, de Class Dojo, y nos ayudaría para saber cuáles son los lugares que son más populares. You can put it in the comment. Class Dojo, thanks, Sandy. I think that's a good one for parents as well. Unfortunately, FSO doesn't have a Class Dojo account, so we have to always beg a teacher to or a staff member to share it for us. Dijo que Class Dojo es una buena manera de comunicarnos con los padres, pero FSO no tiene, no puede mandar mensajes por Class Dojo. Por eso a veces es difícil comunicarnos bien con todos. Can I ask a question really quick about the scheduling? So I usually get the notices through Class Dojo or sometimes through email. Those are the two ways that I have them, but sometimes I miss the meetings just because the timing. Is there any way, and I don't know what the capacity would be like when the Zoom meetings are scheduled, if I know that OCEAA has a calendar with events, if those could be added to a calendar which somebody could, I don't know, because I've added the OCEAA calendar to my calendar. So that way it would be people would be notified, at the time or, depending on their settings, but I know that would be something helpful for me. I've tried a few times to join different meetings and I always forget with my own work schedule. So how do you add OCEAA's calendar to yours? You're saying the event calendar? So yeah, I did it a long time ago because I get reminders for the teachers' birthdays. Okay. So yeah. Yes, I did reach out to the staff about not having our FSO meetings on here. They said that they'll update it for the next one, but they do have like our leadership meetings, which anybody's welcome to come, but we don't really present anything fancy, just like the leadership team planning the next event. Okay. But it's open to anybody. So those are on here, but for some reason they forgot to put the general meetings. So that should get updated next time. Awesome. Cool. Thank you. Thank you, Miriam. Sandy dijo que ella pudo agregar el calendario de OCEAA en su calendario, entonces agarra notificaciones de las varias, los varios eventos, todos los eventos que están aquí en el calendario de OCEAA. Ella agarra notificaciones para eso. Y me avisó que en la junta de hoy no estaba en el calendario porque por una razón se les olvidó agregar las juntas generales. Sí tienen las juntas de
del liderazgo de FSO, que nuestra próxima junta sería el 2 de febrero, ¿verdad? Pero esas juntas, aunque están abiertos a todos los padres, las temas son más como planeando los eventos y pueden ir si quieren, pero no están tan interesantes. Miriam says she's working on it. Okay. Otras preguntas or any other questions? About 6 more minutes. We're doing great on time. That's good. Sigue vacía el puesto de coordinador de voluntarios. Sí. Y no la Ah, puse, creo. ¿Puedes ponerme? Sí. Sí le gustó la tarjeta de Starbucks, ¿verdad? Todavía no me llega. Ricardo said he'll do the coordinator of volunteers, which is great because that's would really help us get more volunteers. Okay, yo lo apunto, gracias. Creo que María tenía la lista de voluntarios de la escuela, los que se apuntan para cada evento al principio de año. Si me la puede mandar a mi correo, por favor. Sí, llenó la FERPA, ¿verdad? Sí, llené la FERPA. O la puedo pedir en la escuela otra vez, pero como ya se la había mandado a María, creo se la había compartido a Gina. Okay. Sí, porque yo lo que hago, Ricardo, es que la manera que ellos hicieron la encuesta en PowerSchool, cuando registró, uno tiene que seleccionar como los eventos y, por ejemplo, lo que hice como para Gina era como para el evento del Book Fair o del festival, lo limpié para incluir los emails de las personas que expresaron interés en ese evento. Okay. So no sé, te lo puedo dar completo o cada vez que haya algún evento, si quieres algo, me puedes decir y yo con mucho gusto te lo puedo enviar más limpio para que no, es que la lista es un poquito fea. Sí, yo la tengo, solamente quería ver si es la misma. Tengo una de supuestamente este año. Pero Sí, está bien de todos modos. Pues te la puedo eventos. enviar como la tengo y podemos hablar como yo lo limpio y es algo para elegir, seleccionar qué es lo que estás buscando y salen. Ajá, ok. Es un VLOOKUP. So. Ok, entonces, si les puedo pedir a los representantes de grupo que estén ahorita, si necesitan voluntarios algún día o para algo, me pueden dejar saber, por favor. So since he's the volunteer coordinator, if anybody is interested in volunteering, you can email Ricardo or let him know. He will know all volunteer opportunities. Okay. Ya nos faltan 3 minutos, entonces si no hay otra pregunta, iba a cerrar la junta. There's 3 more minutes, so unless there's any other questions, I was going to go ahead and end the meeting. I want to be respectful of everybody. This is Maria. When is our next event? Besides the membership drive in February, So when is our next big event? I know I was gonna go over the calendar, but then I looked at it and a lot of it is just getting canceled. The Ritmos del Mundo is being postponed. That was the big January event. So I think instead we may try and plan a restaurant night. If anybody has any restaurants in mind that we could help out this month or next month. And the next big event would be our Staff Appreciation Week, which is in May. So we're trying to get that committee built now so we can plan in advance, right? But I don't know, Wendy, if I'm forgetting anything. I think we were wanting to do like a loteria night and a coloring event with OCEAA coloring book. But with
the The- COVID cases being so high, I don't know if we can do an like in-person event right now. Mhm. Maybe we could do it in March when like the time changes, so it'd be light later to do it outside. And we Yeah, also talked about doing a fundraiser with boomers, like kind of thing. But then same thing, like we yeah, need to. it's all pending the status of the pandemic. María preguntó que cuál evento tenemos, cuál es el siguiente evento, y nomás le expliqué que estaba mirando el calendario y pues todos los eventos se están cancelando o cambiando por la situación ahorita que tenemos con la pandemia. Para enero el evento más grande que tuvimos para ese mes iba a ser Ritmos del Mundo, pero eso se va a cambiar. Tal vez sería mejor tener una noche de restaurante para este mes, para ayudar unos negocios locales. Y Wendy dijo que tuvimos una idea de tener una como noche de familia donde podemos unirnos en la escuela y tener actividades para los niños, vender comida, vender libros para colorear, pero pues ahorita los eventos en persona se van a tener que pues poner en pausa hasta que se cambie la situación. Pero si hay manera de cambiarlos para que sean virtualmente, ese es más ideal. All right. I will definitely make sure to keep everybody updated, and if there's events coming up, I'll make sure to update the OCEAA calendar as well. Thank you so much for your time, everybody, and take care. Yo los informo de eventos que vengan y aseguro de que se meten en el calendario de OCEAA. Muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima. Adiós. Bye. Bye. Gracias. Bye-bye. Bye.